oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos como cada 2 semanas con Alicia Benmergui para que desde Argentina nos ayude a seguir avanzando en esta historia de las diásporas que titulamos Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, trabajando siempre, buscando material y no dejando de sorprenderme, de emocionarme. El otro día alguien me retó y me dijo, no se dice Palestina, es Eretz Israel. Bueno, cuando yo era chica, desde la época anterior se decía Eretz Israel, pero bueno, en la época del mandato o anterior, en la época de, hay quien le dice Tierra Santa, qué sé yo, todas esas cosas tienen que ver con la historia que estamos trabajando ahora, el tema de lo que fue, cómo se fue creando Israel, cómo Israel llegó a ser lo que fue, ¿no? Y bueno, estamos en eso. Bueno, y vamos a seguir en eso, hablando de cómo se gestó el sionismo, que no es solamente Herzl, como bien habíamos comentado. Ya la vez anterior hablamos de las influencias de los sefardíes, de gente del Imperio Otomano. Y hoy vamos a ver otros dos nombres muy importantes, en este caso ashkenazíes, pero que no tienen la repercusión, digamos, mediática que tuvo Herzl, ¿no? Como son los casos de Leon Pinsker o de Aaron David Gordon, pero seguramente habrá más. Sí, es así. Y yo tengo que decir algo que no sé si alguna vez lo comentamos. A mí en los últimos años, bueno, no es ninguna infidencia, yo tuve un problema de salud y me quedé encerrada en mi casa y gracias a la computación me conecté con el mundo. Y entonces descubrí montones de fotografías y videos de ese mundo judío, yo diría prácticamente desaparecido. De todo lo que eran los Farein. Acá en la Argentina le decían los Farein. Lo que eran en Europa, todo lo que fueron las comunidades judías, de las que están muchas prácticamente desaparecidas. Y entonces entré a los archivos en Israel y entonces miré miles de fotos. Me hice una aficionada así a las viejas fotografías porque son increíbles, son un testimonio de un mundo desaparecido. Y tengo otro comentario para hacer, espero que no te moleste, pero me parece que tiene que ver con algo que pasa ahora. A mí me parece que este asunto de las humanidades, el valor que tiene la historia, el saber, conocer el pasado, para mí, bueno, yo trabajo en esto, para mí es fundamental, porque no prestarle atención y que en este momento todo lo que es tecnología, que es maravilloso, ¿quién puede renegar? No sería justamente yo que me conecto con el mundo a través de esto y nosotros, vos y yo, podemos hacer este programa gracias a la tecnología y a muchas cosas más. No voy a ser yo la que reniegue de eso, pero a mí me parece que restarle importancia a todo lo que tienen las humanidades, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, en este caso el valor de la historia y de conocer la historia, bueno, la filosofía, todo lo que son la sociología, todo lo que son ciencias sociales es fundamental, porque si no conocemos el pasado, no podemos entender el presente y no podemos ni siquiera valorarlo. Y eso es lo que a mí me pasa con estas cosas, repasando esta vieja historia de estos judíos que se juntaron, que pensaron que podían hacer un país con todas las dificultades y con todos los problemas que tiene Israel en la actualidad, con todo lo que eso significó. Pero es una hazaña de tal magnitud haber logrado eso. Y la gente que estuvo detrás de ese proyecto, de la cual prácticamente no se habla. Yo entro en muchos textos y de lo que se habla es de este sionista olvidado, del otro, de todas las cosas que pensaron, de las cosas, y además de las diferencias que hubo entre ellos. Entonces, una de las cosas que me pasa, Jorge, es que hoy quiero hablar de Pinsker, ¿no? Y entonces empieza un texto diciendo, bueno, prácticamente gran parte de los jóvenes hoy en día no saben quién es Leon Pinsker. Para mucha gente es como los que escribí el otro día, lo que conté de quién fue este hombre que escribió Roma y Jerusalén, Moses Hess, un judío que escribió
la necesidad de crear un Estado judío cuando no eran muchos a los que se les había ocurrido como se le ocurrió a él y a tantos otros que se están dando cuenta que los judíos están en riesgo y en peligro en los lugares donde viven, ¿no? Entonces, esta historia de León Pinsker, que es un judío que al principio creyó en la asimilación, no tiene nada de raro. El que dijo en un momento dado que había que convertirse al catolicismo fue Herzl. Así que, ¿por qué no lo hubiera podido pensar Pinsker? Y bueno, León Pinsker es alguien, era un médico, él vivía ahí en la zona de residencia, los zares no querían, ya esto lo hablamos alguna vez, pero no está mal recordarlo, no querían judíos en el territorio ruso, así que ellos instalaron a los judíos en todo el territorio del cual ellos se habían apoderado, y la verdad que la vida en esa zona de residencia fue muy dura para los judíos, pero es todavía mucho peor para cuando empiezan los pogroms. Yo digo pogroms, no me gusta la palabra pogromo, bueno, o pogromos, los ataques. Entonces, a mí me pasaba que cuando yo estaba dando una clase decía, bueno, entonces, bueno, pero nosotros vivíamos en Polonia y ahí también hubo, pero por supuesto que hubo en todas partes, porque estos pogroms tenían lugar en lo que era la zona de residencia, y la zona de residencia abarcó Polonia, abarcó Ucrania, abarcó Lituania, abarcó un montón de países que el imperio zarista, el cual el imperio zarista se había apoderado. Así que esta historia es que para 1882 hubo un atentado contra un zar, y una sola de las que estaba ahí era una anarquista rusa, y entonces acusan a todos los judíos de haber participado, acusan a los judíos de haber participado en este atentado. Entonces lo que hay que pensar es que además, y lo que es necesario recordar, que a partir de 1870 empieza una ola de renovado antisemitismo. Jorge, voy a hacer un comentario, perdón, un paréntesis. Siempre me río, ya a esta altura me río, porque cuando leo el neoantisemitismo, porque, qué sé yo, de un periodo de 100 años, todo el tiempo uno vuelve a leer, bueno, porque el neoantisemitismo, y hubo quien le puso la palabra judiofobia. Yo dije que a mí la palabra judiofobia no me gusta para nada. Yo dije que la fobia es una enfermedad, entonces el que odia a los judíos es un enfermo, lamento, no lo voy a considerar un enfermo. En todo caso, tiene odio, pero eso no es un enfermo. Bueno, y entonces yo había contado que empieza a partir de 1870, sobre todo con la emancipación de ciertos países de Europa Occidental, aparece una ola de antisemitismo, sobre todo en lo que va a ser lo que es lo que después va a ser Alemania, o al principio ya prácticamente de lo que es Alemania. Y eso se extiende por todo Occidente. Empieza en Inglaterra, en la guerra, después van a ocupar a los judíos por la guerra de los Boers. Es decir, el judío es un individuo muy presente para culparle de los problemas políticos y sociales que tiene la Europa de ese tiempo. Y bueno, el momento culminante es el caso Dreyfus en 1894 y después los atentados y los ataques que tienen lugar contra los judíos en el imperio zarista. Y entonces lo que empiezan a pensar este hombre que había sido un médico, que había pensado en la conversión al catolicismo o al cristianismo como una salida para los judíos, una especie de solución, se da cuenta, lo mismo que le va a pasar a Herzl ahí en el juicio a Dreyfus, de que los judíos hagan lo que hagan, no tienen solución en esas condiciones. Y entonces él escribe su libro tan importante que tiene que ver con la idea de crear un país para los judíos. Es algo absolutamente novedoso en ese tiempo, porque lo que él está proponiendo es que todos los judíos se unan
para creer. Entonces es uno de los que va a pensar en estos jóvenes que van a ser los colonizadores, los pioneros, los que van a ir a trabajar ahí en Israel. El tema es que después la discusión va a ser a qué lugar van a ir los judíos a instalarse, y van a ser los Jehová Beit Zion o los Givat Zion. Acá ese libro se llama Autoemancipación, y entonces tiene que ver con el pensar entre todos juntos qué es lo que se puede hacer. Y entonces en uno de los textos que yo leí hay una foto que está sacada en Katowice, donde se reúnen estos judíos, y es curioso, él está con los judíos ortodoxos. Entonces a mí lo que me parece, más allá de hablar de Leon Pinsker y de lo que a él se le ocurre, y de cómo van a ser estas primeras colonias en Israel, que nosotros ya contamos en jornadas anteriores, como estos sefaradíes que vivían en el Imperio Otomano y que eran súbditos del Imperio Otomano, podían comprar lo que no podían comprar estos ashkenazim, que eran totalmente rechazados por el imperio. Estos judíos sefaradíes se prestaron y ayudaron a los judíos a comprar terrenos y zonas para que estos judíos pudieran instalar esas colonias. Y entonces acá me parece muy importante, porque si no se conoce el pasado, es muy difícil entender el presente. Y además a mí me parece que también es valorarlo. El tema de estos judíos ortodoxos, Alcalay, que es nosotros ya contamos quién era Alcalay, un judío, un rabino sefaradí, que se va a conectar, y no es el único, son varios, con la idea de la creación de un Estado judío, a donde, si va a tener que llegar el Mesías, va a estar ese Estado judío creado. Pero además hubo otros. Y entonces se estaba mirando esa foto donde Leon Pinsker está con estos rabinos ortodoxos. Mohilever, y había otro, hubo varios de ellos. Y entonces es importante entender, porque a mí me parece que hay gente que hoy en día no sabe que rabinos y judíos ortodoxos también contribuyeron a la creación del Estado de Israel. Eso es muy importante, conocer y saber ese pasado. Desconocerlo es un problema. Y eso es una de esas cosas que a mí me parece que es importante recuperar de esa noción de ese pasado. Bueno, la otra cuestión es quiénes fueron estos individuos, qué cosas se les ocurrieron. Yo no tuve tiempo de poner, y lo voy a ir poniendo en los textos de a poco. La misma historia de Gordon, que es un judío que cree que la agricultura y recuperar la naturaleza y valorarla en un Estado judío también es una cosa bastante notable para el tiempo y para la época en que lo hace él, Yehuda Leib Gordon. Y también a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Muchos de estos judíos que van a ser después o ingenieros o judíos seculares venían de familias judías muy religiosas, de estos ashkenazim. Entonces lo que ellos traen en su bagaje es así: una conciencia de crear un mundo nuevo para judíos nuevos, donde los judíos puedan trabajar y ser libres y no vivir perseguidos. Pero por otro lado, también hay un espíritu, una conciencia que heredan de esas familias también. Y eso también me parece así súper interesante, porque bueno, cuando aparece alguien como Herzl era judío, que duda cabe, y creo que había hecho la bar mitzvah, pero de judaísmo sabía poco y nada. Esas cosas que tienen que ver, bueno, esta es una radio sefaradí, pero hay algo, se llama, ¿quiere decir Amish, Jorge? Hay algo que tiene que ver con el sentimiento. Y ese sentimiento fue una cosa muy fuerte
digamos, por la cuestión religiosa, ya lo hablamos muchas veces, que los judíos trataban de ir a morir o ir a enterrarse en Israel, porque ahí había, llegaría el Mesías cuando llegara, bla, bla, bla. Pero más allá de eso, el judaísmo religioso estuvo impregnado de ese recuerdo, de esa memoria inolvidable de Jerusalén y de todo eso que después no lo tiene alguien como Herzl, porque él lo ignora, lo desconoce. Por eso cuando a él le ofrecen Uganda, a él le da lo mismo. Y bueno, y entonces él, eso lo voy a contar en otro momento, va a tener un mentor que es alguien que es absolutamente alguien muy capaz para trabajar, para hacer dinero, que viene de una familia ortodoxa también, pero que, no que carece de esa cosa intelectual y de esa cosa profesional que tuvo él, Herzl, con la gente que él se codeó, con la gente que él se relacionó. Él era, vamos a decir, no solo un niño bien. No sé, creo que la vez pasada conté que cuando Herzl entraba ahí en los cafés donde estaba él, Freud, dicen que Freud no sé a quién codeó y dijo, miren, ahí entró el rey. Porque dicen que él tenía una postura y una presencia, Herzl, bueno, pero también los otros, los que no tenían esa postura y no tenían un profundo sentimiento sionista y un profundo amor por la idea de la creación y un Estado judío que era lo que de repente necesitaba Herzl tener, más allá de su comprensión de la necesidad de crear un Estado judío. Entonces esta es una historia, por lo menos para mí, apasionante, porque además acá entran a jugar varias cuestiones. Para un Gordon, la idea de crear un Estado donde la naturaleza, y uno lee las cosas que él escribió, y son bastante sorprendentes, tiene que ver con este mundo que estamos mirando ahora, donde todo el mundo está hablando del cambio climático y de lo que puede pasar si no se cuida la naturaleza, si el hombre no vive en armonía con la naturaleza, una serie de cuestiones, y esto es sorprendente y también emocionante. Bueno, él, Lev Gordon se va a vivir a Israel, después vamos a volver sobre estos temas, porque a mí me gustan, a mí me parece que es necesario recuperar la memoria, el pasado de toda esta gente que hizo cosas, que creyó que fueron fundamentales, en un momento donde a muy poca gente se le ocurría. Cuando uno piensa en estos jóvenes que van en estas colonias y se ponen a trabajar, lo que uno se pregunta, ¿cuánta gente era sionista? ¿Cuánta gente tenía el arrojo y el valor de ir a vivir en esas tierras donde la malaria era una enfermedad crónica, donde la gente se moría de eso, a secar esos pantanos, esas tierras desérticas, donde estaba lleno de gente de ladrones, donde eran atacados? Había que ser alguien como era el varón iba a decir de Rothschild, Montefiore, para tener el coraje, y la mujer también, de haber ido tantas veces y a una edad tan avanzada en un lugar donde las pestes eran una cosa corriente. Había que tener ese espíritu que tuvo toda esa gente para crear un país nuevo, un país en un lugar donde todavía se dice que los judíos no les correspondía ese espacio, que no lo tenían, y sin embargo esa gente tuvo el arrojo, y además la otra cosa, Jorge, que quería contar es que en esas fotos viejas que yo he mirado, a mí había cosas que me llamaban profundamente la atención, como los ortodoxos de aquella época se sacaban fotos, todos se sacaban fotos, ¿no? Supongo que vos también las habrás visto, muchas de ellas. Y entonces las mujeres, uno no las veía así, vestidas como se visten ahora. Bueno, son épocas diferentes, pero había una cosa, y se ve mujeres ortodoxas, y uno no las ve ni con vestidos largos, ni nada, eso me llamó muchísimo la atención.
Y la otra cosa que también me llamó siempre mucho la atención es en los encuentros que ellos tenían entre los distintos grupos, porque también en esa forma que tenemos de ser los judíos, estas cosas de tantas diferencias ideológicas, religiosas, de todo tiempo y carácter, y judíos de izquierda, y judíos de derecha, y judíos de centro, y sionistas, y bueno, los anarquistas también circulaban por todo eso, toda esa cosa así variopinta que existió en ese mundo judío. No sé si vos viste las fotos, cómo usaban una especie de banda, de cruzada, donde los identificaba. Es una cosa muy curiosa que me llama mucho la atención. Las otras cosas que tengo para contar de esas fotos viejas, que me conmovieron mucho, a mí me conmueven. Y hay algunas que son videos muy antiguos. Es como cantan el Atikua, y era un Atikua diferente del que se canta posteriormente, y cómo lo cantan los chicos de las escuelas. Estamos hablando en tiempos anteriores a la guerra. Y a mí no solo que me gustan, me conmueven enormemente, porque pienso que de ese judaísmo prácticamente quedó poco y nada. Y en esa idea de la creación de un Estado que tuvo esta gente, tal vez si hubieran podido ir, si hubieran podido tener si ese Estado hubiera existido, tal vez no seguiríamos haciendo las cuentas y no seguiríamos llorando a tantos millones de muertos, porque hubieran tenido un lugar donde refugiarse. Así que todo el tiempo cuando vos estudiás la historia de los judíos, sobre todo en los lugares donde llegó el nazismo, estaba leyendo ahora toda la historia de los judíos de Grecia también, tiene poco que ver con el tema, pero bueno, muchos de ellos también se fueron tempranamente, los de Salónica, que eran sefaradíes, y cómo el tema es que ellos se salvaron, porque se salvaron de los nazis. ¿Tengo tiempo para decir algo más? Muy poquito. Bueno, en ese poquito que tengo, hay una película que yo ahora... yo he trabajado con grupos muy grandes, y las películas y el cine me gustan mucho, y las documentales también. Acabo de hablar de fotos, documentales, todo ese material me parece fascinante. Pero hay esa película de los norteamericanos, que no es lo mismo que la película esa que era la otra que se filmó en Polonia, que es Tevi el lechero. Y todos lloramos cuando termina esa película, ese musical tan hermoso, porque es hermoso igual. Entonces todo el mundo llora cuando se tienen que ir estos judíos de Kasrilevka. Entonces yo los miro y les digo, dejen, no lloren. Nosotros estamos aquí porque ellos se fueron. Y porque ellos se fueron, nosotros estamos vivos, que también es una cuenta que a veces los judíos no recuerdan o se olvidan. Así que en todas estas cosas, no sé si hablé exactamente de ese pasado, de ese issue, pero vamos a seguir hablando, porque por lo menos a mí me parece extremadamente fascinante recordar esta historia y prestarle más atención. Bueno, no sé, ya considero que por ahora fue suficiente, o ya me lo dijiste vos, y nos vamos a encontrar en otro momento para seguir hablando de estas cosas. Tenemos tiempo, toda la historia por delante para seguir hablando de esto y de mucho más. Muchas gracias, Alicia, y hasta la próxima. Muchas gracias a vos y hasta la próxima, y gracias a todos los que nos escuchan, además de vos, de darme la oportunidad a ustedes de darme la oportunidad de hablar de todos estos temas.